Hola, mi nombre es Óscar Moreno, soy contador del Colegio de Contadores Públicos y pertenezco a la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero dentro del mismo colegio. Y hoy les voy a hablar acerca de un tema que está muy de moda y que es muy importante, que es la prevención de fraudes en el e-commerce. Bueno, para empezar a abordar el tema, lo primero que debemos saber es que siempre van a existir tres partes que intervienen en el e-commerce: un vendedor, un comprador y existe un proceso de pago. Siempre van a existir estas tres partes, por eso es bien importante identificar en cuál de las tres partes nosotros estamos ubicados. Normalmente la gente de común es o el comprador o el vendedor, y el proceso de pago está destinado más hacia una entidad financiera, hacia una tienda de conveniencia o hacia alguna empresa que tiene instalada cierta tecnología para poder procesar los pagos. Entonces, cuando existe cualquier transacción comercial mediante la cual se transmiten ya sea bienes o servicios, estamos hablando del comercio. Pero cuando este comercio se lleva a cabo dentro del internet o dentro de medios electrónicos, estamos hablando del e-commerce. Una vez que sabemos esto, vayamos a cuáles son los riesgos que normalmente, o los que son más comunes dentro de cualquier operación o transacción que se realiza. Primero, tenemos el muy conocido phishing. ¿A qué se refiere con el phishing? Es muy común que nosotros recibamos un correo electrónico en el cual nos dicen: oye, te acabas de ganar un auto y dale clic a este link. O tienes una deuda muy importante como con la Comisión Federal de Electricidad. O tienes un adeudo en el SAT. O te acabas de ganar un auto. Bueno, esa serie de correos lo hacen personas que suplantan la identidad de una empresa que sí está bien reconocida y que sí tiene un nombre. Entonces a eso se le llama el phishing. Es realmente la suplantación de la identidad. ¿Y cómo hacen esto? Enviándonos correos, enviándonos notificaciones o simple y sencillamente mediante una publicidad engañosa o un hipervínculo que lo anclan a un sitio al cual nosotros estamos accediendo. Ese es el más común. Después tenemos el fraude amistoso, y esto se da más en aquellas empresas que venden productos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces sucede que nosotros estamos comercializando productos y llega un cliente que nos compra, la tarjeta no tiene ningún problema, toda la operación pasa sin ningún problema. Pero sucede que a la hora de que la persona recibe el producto, él lo declara como que fue una compra que no reconoce. Y entonces en ese proceso entre que el banco determina si hubo un fraude o no, si la operación sí fue real o no, el cliente mete una queja para decir: oye, tu producto no servía, no venía incompleto, venía cualquier cosa. Entonces la manera en que ellos terminan quedándose con el producto, el vendedor ni recibe el pago y aparte empieza a tener alertas por parte de las autoridades de que es un negocio que está vendiendo productos que no son propiamente los que se están ofertando. Entonces por eso se le llama fraude amistoso, porque pareciera que todo está bien, pero dentro de todo eso hay una maña de una persona que está comprando este producto. Posteriormente tenemos el llamado robo de identidad. ¿Y a qué se refiere con esto? Son personas, hackers básicamente, que se dedican a hackear las cuentas. Nuestras cuentas de correo, la cuenta de Facebook, la cuenta que tenemos en el Ticketmaster, la cuenta que tenemos en los diferentes sitios a los que nosotros visitamos. ¿Y qué es lo que hacen? Que nos roban la cuenta, le hacen un pequeño cambio y mediante la cuenta que se supone podría ser de Óscar, por ejemplo, pareciera que Óscar está comprando un producto y que no hay ningún problema, y lo único que hacen es redireccionar el envío a otro lado. Entonces Óscar nunca se dio cuenta, los productos ya se entregaron, los productos ya se vendieron, y pues resulta que únicamente lo que tuvieron que hacer es robar la identidad. A eso se refiere con el robo de identidad, y esto también es muy común. Yo les platico una experiencia, una anécdota muy curiosa. Hace unos días llega mi sobrina y me dice: oye, me acaban de hackear mi cuenta de mi videojuego. ¿Qué clave le pusiste? No, pues galletita de chocolate.
Bueno, pues esto es una roba de identidad que pareciera algo muy tonto, pero se están metiendo a las cuentas de personas que a lo mejor ni siquiera tienen los conocimientos, ni siquiera tienen las herramientas para poder defenderse, y que suplantan su cuenta y mediante eso pueden hacer infinidad de cosas. Y al final del día, ¿qué sucede? Que terminan investigando a la persona que es propietaria de la cuenta. Por eso es muy importante tener unas claves importantes. Ahorita les voy a dar unos tips al respecto. Después tenemos la triangulación. ¿A qué se refiere con esto? ¿A quién no le han clonado su tarjeta de crédito, ya sea en un restaurante o en una gasolinería? Entonces, ¿qué hacen las personas? Es toda una infraestructura, una mafia, en la cual las personas tienen tarjetas que están robadas, que robaron y que tienen toda la información, y crean una empresa que es fraudulenta. Esta empresa lo que hace es comprar productos a una empresa buena, pero utilizando las tarjetas de crédito de las personas que tienen, a las cuales les robaron sus datos. Entonces a eso se refiere con la triangulación. Por un lado tienes las tarjetas que tú robaste, por el otro lado tienes una empresa que es fraudulenta, y esta está comprando productos con estas tarjetas de crédito. ¿Para qué hacen esta triangulación? Porque al final del día son cortinas que van poniendo para que sean más difíciles de detectar quienes efectivamente están realizando aquellos fraudes, ¿no? Tenemos los llamados botnets. ¿A qué se refiere con los botnets? Esto no es más que nada virus. Hay muchos hackers. En la mañana escuchaba a una persona que es experta en seguridad electrónica y decía que todos los días hay billones de intentos de hackeos en todo el mundo. Entonces son hackers que crean robots cibernéticos que todo el tiempo están mandando virus a las computadoras. Entonces es muy común que nosotros veamos en nuestra computadora que diga, este sitio no es seguro, este sitio sí es seguro, acabas de tratar de abrir un portal que ha sido detectado como dañino, en fin. Entonces son robots, son virus que al final del día meten las personas y que lo que hacen es tratar de secuestrar tu información, o en su defecto extraer información que está en tu propia computadora. Entonces, contra esto, pues realmente lo que podemos hacer es pues tener lo más actualizados posible nuestros antivirus, o tratar de no abrir cualquier cosa que nos mande una alerta. Entonces, ¿y cómo funcionan estos? Realmente los hackers se ubican en países donde no están autorizados para hacer el comercio electrónico. ¿Y por qué no están autorizados? Por las bajas medidas de seguridad que existen en esos países. Y es por eso que se esconden en esos lados, crean direcciones IP en esos lugares, pues efectivamente es para que no puedan ser detectados. Y finalmente tenemos el esquema de afiliación en el tema de los fraudes. ¿Cuántas veces no nos ha llegado un formulario donde dice, oye, te puedes hacer acreedor a descuentos en restaurantes, a descuentos en viajes, te puedes hacer acreedor a que te ganes determinada cantidad de dinero o algún producto, o simple y sencillamente pues eres un cliente distinguido y si tú te afilias a este programa de recompensas te vamos a estar devolviendo el 10% de tus compras? A eso se refiere con los datos de afiliación. ¿Y por qué es un fraude? Si bien hay muchas empresas que sí tienen estos programas de recompensa y que son reales y que sí están legalmente constituidos, muchas empresas utilizan este esquema para que tú te afilies, obtengan tus datos y mediante esos datos puedan hacer fraudes en cualquiera de las otras modalidades. Entonces, a eso se refiere con el fraude de afiliación. Entonces, como pueden ver, es un conjunto de situaciones que pueden estar incluso combinadas unas con otras y de las cuales están valiendo personas para poder, ya sea hacernos un fraude de que efectivamente extraigan recursos económicos de nuestras cuentas, o en su defecto mediante una transacción ellos pueden estar adquiriendo productos o servicios a nombre o a cuenta nuestra, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para que no podamos caer en estas cosas? Primeramente, los virus lo más actualizados posibles. No va a haber un solo virus que compremos y que va a ser la única vez. O sea, realmente somos ya personas que estamos cautivas al adquirir este tipo de productos. Quien utilice tecnología va a tener que estar adquiriendo un antivirus todo el tiempo y tenerlo que actualizando. Y efectivamente, pues hay empresas que se dedican exclusivamente a generar antivirus
y los vamos a tener que estar comprando. ¿Cuáles les recomiendo? Pues los más conocidos, ¿no? Hay muchas marcas, pero al final del día, los más reconocidos, váyanse por uno de esos. Esto no representa que el tener un antivirus estén eximidos de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque así como existe personal que está destinado a buscar aquellas amenazas, existe del otro lado, del lado de los malos, digámoslo de alguna manera, existen personas que se están dedicando todo el tiempo a ver cómo pueden desbloquear o destrabar o acceder a información. Entonces, pues esto es un día a día, ¿no? Es una pelea constante todo el tiempo que ni en el box se da, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de eso. Después hablamos que tenemos que revisar la calidad de los sitios que revisamos. ¿Cómo revisamos la calidad? Pues número 1, que sean empresas reconocidas. Número 2, que estas empresas que sean reconocidas tengan buenas reseñas. Hoy hay muchas herramientas en la propia red, incluso nosotros mismos hemos creado algunos paneles o algunos foros donde nosotros constantemente estamos dando información de X o Y empresa. Entonces, hay que revisar la calidad y existe actualmente una sociedad que se llama la AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de la Industria de Publicidad y Comercio de Internet. Esta empresa tiene afiliadas a la gran mayoría de las empresas que están publicitándose o que están comercializando en Internet y que está avalado internamente incluso por la Profeco y por la Prodecom y por algunas otras instituciones del gobierno. Entonces, si su empresa a la cual le pretenden adquirir algo está afiliada a esta, ya es una barrera, o por lo menos estamos poniendo un muro que nos está diciendo, oye, este sitio que estoy visitando, pues es una empresa que es reconocida, no hay que comprarle a cualquiera, ¿no? Después, hay que revisar que nuestra conexión sea segura. ¿Cómo reviso eso? Algunos lo saben, otros no, pero normalmente en la barra de tareas, en cualquier computador, donde ponen ustedes la dirección del sitio que desean ustedes visitar, aparece un candado. Cuando ese candado aparece en verde y cerrado, quiere decir que es un sitio que es seguro. Y normalmente inicia con HTTPS. Siempre debe de traer una S al final. ¿Eso qué les dice? Que es un sitio que es seguro. Si carece de esa S, quiere decir que no existe algún validador que está diciendo que ese sitio en particular es seguro. Por lo tanto, nosotros hay que revisar que la calidad del sitio sea adecuado y la mejor manera es eso. Y una vez que tengamos esto, pues vamos a ver esa conexión, que a la hora que nos conectemos, ya vimos que sí es la página de Banamex, pero hay que ver que efectivamente sea Banamex. ¿Y cómo lo vamos a ver? Poniendo la dirección completa de manera directa, no utilizar hipervínculos y verificar que la descripción o el vínculo que ustedes pongan empiece con HTTPS, que aparezca el candadito en verde cerrado, y con eso ustedes están del otro lado. ¿Eso qué les garantiza? Hoy existen algunas empresas que se encargan de validar que los sitios sean seguros y normalmente aparece en la parte inferior de las páginas. Ustedes van a ver un simbolito que dice Verify Security, en fin, o sea, hay muchas empresas que se dedican a esto, 3D Security, en fin, hay muchas empresas que se dedican a esto y son empresas que son reconocidas en el medio y que únicamente están destinadas a validar los sitios. Y pues evidentemente empresas que sí tienen una buena estructura contratan a estas compañías para que marquen eso. El sitio en automático lo marcan como seguro y cada que tú entres no vas a tener ningún problema. Cosa contraria que sucede cuando tú visitas un sitio que no es seguro, en automático te aparece una ventanita con letras rojas donde te dice, este sitio no es seguro. ¿Estás seguro que deseas avanzar? Bueno, pues eso ya es como bajo tu responsabilidad, ¿no? Posteriormente, no utilizar redes públicas. Si bien a bien ninguna red es 100% segura, el utilizar una red pública abre la puerta a que exista personas que estén ancladas a esa misma red y que estén extrayendo información de tu computadora. Quienes son expertos en el tema seguramente
tienen toda una infraestructura para hacer el firewall y algunos otros tecnicismos que nosotros conocemos, y simple y sencillamente lo que hacen es tratar de blindar lo más que se pueda dentro de una compañía o dentro de un negocio. Pero estando en una red pública, carecemos de estas medidas de seguridad que habitualmente se instalan dentro de una misma compañía. Entonces, cuando vamos a una red pública, yo no les digo que no se conecten, evidentemente lo vamos a hacer. Sin embargo, en esas redes públicas, traten de no acceder a ningún sitio que tenga que ver con recursos financieros, no hagan compras en esos lugares, simple y sencillamente pues utilícenlo, ahora sí que les puedo decir, básicamente para entretenimiento, ¿no? O sea, usen su Facebook, otras Instagram o cualquier otra aplicación, pero no utilicen ninguna, no hagan e-commerce en redes públicas, esa es la recomendación. Jamás guarden claves. En su computadora, así sea su computador, no saben cuándo se las van a robar, no saben cuándo va a haber gente que esté a su alrededor que pueda acceder a su computadora, no sabemos, estamos expuestos todo el tiempo a esto. Entonces, la recomendación es jamás guarden información que tenga que ver con sus datos bancarios. Y sí sé que hay muchas compañías que dicen, oye, guarda tu información y pues para que posteriormente tus compras sean más fáciles. Aún con eso y aún cuando existen empresas que teóricamente tienen toda una seguridad o una infraestructura para evitar que haya un fraude, de todos modos yo les recomiendo que no hagan por ningún motivo, no llenen ningún formulario y no guarden su información. Más vale que cuando vayan a hacer algo la vuelvan a capturar a que lo dejen guardado, porque al final del día la información queda ahí. Y si en su defecto ustedes confían mucho en el sitio y van a guardar la información, sí vean que la información que se está incorporando esté encriptada. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que la información está encriptada? A la hora que ustedes empiezan a escribir, aparecen asteriscos. En ese momento, quiere decir que la información está encriptada, que no aparece en claro. Aparecer en claro quiere decir que ves toda la información. Entonces, si ustedes van a guardar la información, por lo menos vean que la información esté encriptada y que haya sido un sitio que cumpla con todas las demás características. Y finalmente, y esto tiene que ver un poquito más con los servicios financieros, accedan a los servicios de notificaciones, ya sea por su celular o ya sea por correo electrónico. ¿Por qué? Porque en el momento que quieran, que estén comprando a cuenta de ustedes, o que les estén metiendo un gol, o que estén utilizando sus datos para hacer adquisiciones, o simple y sencillamente que estén extrayendo recursos de sus cuentas, con estas notificaciones, en automático, el celular les va a estar avisando, oye, acaban de hacer un retiro de 2,000 pesos, acaban de comprar en eBay tal cosa, acaban de comprar unos boletos para Luis Miguel en Ticketmaster, en fin, o sea, si ustedes activan sus notificaciones, es muchísimo más sencillo el tener oportunamente la información, y en ese momento pues podemos hablar al banco y ver qué está pasando, y en ese momento se las pueden bloquear. Incluso hay quienes ya tienen activados en sus servicios financieros el esquema en el cual cuando ven que hay alguna anomalía, les hacen una llamada por teléfono y les dicen, oye, estoy bloqueando, ¿me autorizas para hacer esta compra? En dado caso que no, pues yo voy a bloquear tu tarjeta, queda en desuso, te voy a mandar una nueva, pero por lo pronto ahorita esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, realmente esas son las principales recomendaciones que yo les doy, aunado a que sí en sus compañías deben de tener toda una infraestructura que les permita blindar lo más que se pueda la información. Habrá quien tenga empresas contratadas en outsourcing y que hacen todo este trabajo, o su mismo estructura les permite tener personas de sistemas, y tendrán que blindar todo esto, tendrán que determinar un directorio activo para ver quién tiene permiso para entrar a sus aplicaciones, quién no tiene permiso, o quién tiene permiso pero un permiso limitado, en fin, o sea, ya las empresas tendrán internamente que hacer toda esta infraestructura. Pero si con todo esto aún son paranoicos y dicen, oye, yo todavía quiero un nivel de seguridad más allá, pues sí, muchas me habían preguntado, ¿existen seguros contra esto? Sí, sí existen seguros. ¿Cuál es la única desventaja? Que son muy caros. Son muy caros, y pues sí, en lo que investigan si efectivamente fue un fraude, porque los que analizan, así como el ajustador en el carro,
verifica si el golpe fue real, pues las transacciones también sucede esto. Janine nos pregunta, ¿cómo podemos evitar caer en phishing? Para evitar caer en phishing, básicamente es, por ningún motivo, abras ningún hipervínculo que te manden vía correo electrónico, ni llenes ningún formulario que te llegue por otro medio que no sea que tú lo metas directamente. Como les comenté hace un momento, el phishing es, oye, te mando una publicidad como si fuera Banco de México porque te acabas de ganar algo, dame tus datos. No, por ningún motivo tú des información. O sea, el phishing es, alguien está suplementando la identidad de otro. La única manera en que tú puedes certificar que sí es quien dice ser es que te metas directamente a la página. Y los bancos, por política, jamás te van a mandar un correo o alguna información para que tú metas los datos. Elena pregunta, ya hubo un ataque a bancos establecidos en México. ¿Hay alguna plataforma que sea particularmente vulnerable a los ciberataques? Todas las plataformas son vulnerables, en mayor o menor medida, y esto dependerá de qué tantas medidas de seguridad tenemos. Se ha estado investigando mucho con respecto al ciberataque a las entidades financieras, y como tal el sistema SPEI, como está diseñado, no es el que tuvo el problema, sino fue un tema de conexión. Faltó seguridad en la conexión. Entonces, como podemos ver, todos vamos a ser vulnerables y va a ser en mayor o menor medida con respecto a las medidas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no hay una herramienta 100% segura que te va a decir jamás me van a atacar. Entre más precavidos seamos, es mejor. Ivonne pregunta, si yo quisiera poner un negocio electrónico, ¿cómo puedo proteger las ventas que realizo de personas que roban identidades? Ok, en ese caso en particular, yo sí te aconsejaría, número uno, acercarte a las entidades que regulan algunas cuestiones. Les hablaba hace un momento de la MIPSI, que son las empresas que hacen estudios de las compañías que están inmersas en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Por el otro lado, tenemos a la Profeco, mediante la cual vamos a ver qué empresas tienen más quejas o menos quejas. Eso lo atiende ello. Y por el otro lado, vamos a tener a la Conducef, que sería nuestra guía con el tema de cuando entren ahí entidades financieras o con las formas de pago. Pero para nosotros validar la información de los clientes, ahí sí no hay más que vamos a tener que crear una infraestructura que nos permita hablar directamente con el cliente, que nos permita validar la información del cliente, y eso ahí al final de cuentas lo único es, muchas empresas tienen validadores de manera personal, tienen un call center o tienen simple y sencillamente algunas otras herramientas que te permiten validar, pero al final del día sí seguimos estando expuestos, ¿no? No podemos blindarnos al 100%. Como emprendedores, nos hablabas del fraude amistoso. Si un negocio cae en eso, ¿cómo puede salir de su mala fama si en realidad el producto no tuvo ningún problema? Ok, primeramente, seguramente si la mala fama se empieza a generar y tú caes a la Profeco y tú caes en la MIPSI, te marca como una persona, como una empresa que pudiera tener algún conflicto, primeramente hay que acercarnos a estas compañías y demostrar que efectivamente fue un fraude en algún sentido. O sea, aquí al final del día nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy en contacto con todas las entidades y con todos los organismos que están inmersos en la seguridad del comercio electrónico. Y por otro lado, yo como una recomendación personal, sí trataría de darle un seguimiento a estos casos en particular, diciendo, oye, un cliente me acaba de comprar de esta forma y sucedió esto y no es porque nosotros lo hayamos recibido. En fin, sí hay que hacer publicidad en ese sentido para evitar este tipo de engaños, ¿no? Y ya por último, Elizabeth pregunta, ¿es cierto que hay un virus que está atacando los módems de algunas marcas específicas? ¿Y qué tanta vulnerabilidad hay en las redes internas en cada empresa? Ok, virus, pues todo el tiempo. O sea, les hablaba hace un momento que todos los días hay billones de virus que se están creando. Entonces, hablar de un virus en específico, pues yo te diría, sí, hoy hay uno, ayer hubo otro y mañana habrá nuevos. Entonces, virus habrá todo el tiempo. Lo que hay que ver son las medidas de seguridad. E internamente dentro de una compañía yo les hablaba de que debe ser lo más fuerte posible todo lo que se conoce como el firewall, que es un muro en el cual tú estableces las medidas de seguridad para poder accesar a tu información, donde vas a meter antivirus,
vas a poner un directorio activo, donde vas a determinar qué personas son las que se pueden ingresar, qué personas no, y tú le vas a poner algunas medidas en las cuales vas a decir, oye, cuando me llegue un requerimiento de un país, por decir algo, de España, en automático los voy a bloquear. Entonces, cada quien va a determinar ahí cuáles son las medidas o los puntos específicos que va a determinar para que su información dentro de la compañía esté blindada, pero eso sí le corresponde al área de sistemas o a quien los esté asesorando, y es robustecer el firewall de su compañía lo más que se pueda. Más o menos, Arturo nos pregunta, ¿cómo puedo proteger mis bases de datos? ¿Es parecida? Sí, es similar, o sea, vas a tener antivirus. Hoy en día se está negociando mucho el tema de tener un servidor en la nube que está ubicado en algún lado, que tiene todas las medidas de seguridad, que son empresas certificadas y donde tú estableces, como les comento, pocos lo conocen, pero este tema del directorio activo es muy muy importante, porque ahí tú determinas quién, cómo y por qué puede entrar a su información. Muchas gracias, Oscar. ¿En dónde te pueden encontrar? Ok, ustedes me pueden encontrar en el siguiente correo, que es omoreno@chaveslerin.com.mx, y los invitamos a que formen parte de los cursos que damos en el Colegio de Contadores, para que se puedan actualizar en este y otros temas que tengan que ver con finanzas, impuestos y todo lo que tenga que ver con el ámbito. Muchísimas gracias, Oscar.